¡Hola! Se acaba el verano y comienza un nuevo curso. Y con ello, una nueva temporada en el canal. Una nueva temporada en la que os tengo preparados y preparadas nuevas secciones, nuevas salidas, nuevas entrevistas, algún que otro sorteo y alguna que otra sorpresa que no puedo desvelar. Pero por supuesto, en esta nueva temporada os espera, como siempre, mucha historia. Hoy vamos a hablar sobre los motivos por los que África es el continente más pobre del mundo. Pero no solo ello, sino que vamos a comprobar por qué los países que conforman el hemisferio sur del planeta es más pobre o menos desarrollado económicamente que los países que se encuentran en el hemisferio norte del planeta. Porque como siempre y para casi todo, la respuesta está en la historia. ¿Por qué el hemisferio norte es más rico que el hemisferio sur? Para responder estas preguntas tenemos que retroceder en el tiempo hasta mediados del siglo XVIII, concretamente hasta 1750, cuando se da la primera revolución industrial. La revolución industrial supuso no solo el nacimiento de una nueva forma de producir, como es la producción en serie, sino que también nace un gran gigante que va a empezar a dominar el mundo hasta hoy en día y que va a ser el causante de numerosas guerras en el futuro. Estoy hablando del supercapitalismo, además del nacimiento de una nueva ideología, la empresarial y la de, por supuesto, producir al máximo rendimiento con el menor costo posible. Y es que la revolución industrial logró cambiar el mundo, pero en diferentes aspectos, no solo en el plano económico. Hizo desarrollar ciudades, permitió el crecimiento demográfico del mundo, la aparición de nuevas enfermedades y, por supuesto, la extensión territorial a través de los imperialismos, que ese es el tema del vídeo de hoy. Con el nacimiento de la revolución industrial, el invento de numerosas maquinarias y medios de transporte, comienza esa ideología empresarial en la que el empresario lo único que le interesaba era producir y vender, producir y vender, producir y vender para enriquecerse. Comienza así también la tensión entre obreros y asalariados, aumentando considerablemente las diferenciaciones sociales, o lo que dio lugar, y que aún pervivimos en ella, a las clases sociales. Con la invención del barco de vapor, de la locomotora o del automóvil, se posibilitó el traspase tanto de mercancía como de capital humano para trabajar en la industria de forma más rápida y económica. Se produce entonces el éxodo rural o incluso las migraciones entre países se aumentan entre los países menos industrializados hacia los países más industrializados buscando unas mejores condiciones de vida. De este modo comenzaron a industrializarse países como Inglaterra, la revolución industrial comienza en Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, Grecia. Y si os dais cuenta, todos los países que estoy citando que fueron los primeros en industrializarse, se encuentran geográficamente en el hemisferio norte del planeta. Esto también tiene una explicación. Primero, porque contaban con sistemas políticos bien desarrollados y consolidados. Segundo, porque tenían la financiación económica. Tercero, porque tenían recursos, materias primas. Y cuarto, porque contaban con la fuente de energía principal de abastecimiento en ese momento de la historia, que era el carbón. Y casualmente, la mayor parte de reservas de carbón se encuentra en el hemisferio norte del planeta. Con lo cual tenía todos los ingredientes para que los países más desarrollados política y económicamente del hemisferio norte del planeta se desarrollaran industrialmente. La industria generó un gran volumen de trabajo. Se crearon millones y millones de empleos. Y con ello se desarrolló la sanidad, se construyeron hospitales, se construyeron carreteras, en definitiva se modernizaron los países. Y además comenzó a surgir la idea de ocupar los primeros puestos como potencia mundial, que en ese momento lo era Gran Bretaña, y no solo por haber sido la primera en industrializarse, ni tampoco porque poseía la mejor industria del mundo, sino porque además también poseía la mejor flota pesquera, comercial y de guerra de todo el planeta. Los países comienzan entonces a llevar a cabo unas políticas económicas proteccionistas para
proteger los productos nacionales y comienzan a llevar a cabo una política arancelista, es decir, el pagar impuesto a productos extranjeros que quieran venderse en terreno nacional. Todo esto se tradujo en un crecimiento demográfico impresionante. El planeta duplicó sus habitantes y llegó un momento en que el sistema colapsó. La industria no fue capaz de abarcar a tanta población y comenzó las grandes bolsas de desempleo, generándose a su vez hambre y pobreza. Además de que las industrias ya necesitaban nuevos mercados donde vender sus productos, ya que interiormente debido a la pobreza se dejaron de vender y en el resto de Europa y en Estados Unidos no podían venderlo debido a la política económica arancelista. Y a esto había que sumarle a que las reservas de fuentes de energía y además las materias primas se estaban agotando. Así que a los países no les quedó más remedio que buscar en el exterior nuevos mercados donde colocar sus productos, nuevas fuentes de energía y nuevas materias primas y más económicas, además de una mano de obra mucho más barata para reducir costes y aumentar beneficios. ¿Y dónde la encontraron? En el hemisferio sur. Un hemisferio compuesto por países que no estaban tan desarrollados política, social y económicamente, y donde los sistemas sociales en muchos de ellos brillaban por su ausencia. Y si ya hablamos de África, que era un continente que prácticamente había ausencia de sanidad y de industria, donde los países vivían autárquicamente y carecían de un sistema consolidado político, social y económico, lo tenían mucho más fácil para invadirlos. Las metrópolis buscaban en estos nuevos territorios una serie de requisitos. En primer lugar, que tuvieran un clima muy parecido al de la metrópolis. En segundo lugar, que fueran países costeros, que tuvieran salida al mar. En tercer lugar, que geográficamente tuvieran puntos claves, sobre todo por temas comerciales y bélicos. Y en última instancia, que tuviera fuentes de energía suficientes, materias primas suficientes y por supuesto una gran extensión territorial donde pudiese caber una gran cantidad de colonos que la metrópolis iba a enviar, ya no solo para ocupar los altos cargos o dirigir el nuevo territorio con las políticas impuestas por parte de la metrópolis, sino que también darían cabida a numerosos colonos huyendo de la pobreza de sus países de origen para acabar en las nuevas colonias buscando una mejor calidad de vida. Obviamente las metrópolis se preocuparon por modernizar estos nuevos territorios, de tal manera que construyeron carreteras, autopistas, escuelas, hospitales, pero todo ello había que financiarlo. Y no se les ocurrió otra forma de financiarlo que ya no solo inventar los impuestos en países donde no conocían el concepto de impuesto, sino que además estos impuestos estaban elevados por las nubes y tenían que ser pagados por personas autóctonas que veían no solo como extranjeros se estaban adueñando y sacando del país o de sus territorios sus recursos, sino que además tenían que pagar porque los sacasen. Es decir, que un habitante de cualquiera de los países actuales de África estaba trabajando, ayudando a explotar los recursos de su tierra que se les fue arrebatada, para sacarlos fuera del país. Y que no solo está contribuyendo a ello, sino que además paga impuestos para sufragar los gastos de la creación de dichas infraestructuras que van a posibilitar la extracción de esos recursos que están sacando del país. Podemos pensar, además, que la labor que hicieron las metrópolis en el hemisferio sur del planeta, o sobre todo en África, de que modernizaron el país a través de la creación de hospitales, de colegios, podemos pensar que es una buena labor. Pero eso va a depender de la perspectiva de la que se mire. La creación de hospitales posibilitó la reducción de la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. Pero esto también se traduce en un aumento de las bolsas de pobreza, en un aumento de las bolsas de delincuencia y en un aumento de la marginación. Cuanto más años vives, eres pobre durante más años. Volvió a repetirse lo que ocurrió en América, pero 300 años después. Pero todo ello, el hecho de que cada vez se quiera producir más, vender más, enriquecerse más, el hecho de que se quiera ocupar el primer puesto o los primeros puestos como potencia mundial, y el hecho de que cada país se tiró a la aventura a conquistar nuevos territorios sin tener en cuenta lo que estaba haciendo sus países vecinos, se generó una tensión entre todos los países
del hemisferio norte, que a punto estuvo en ocasionar una guerra a nivel mundial. Para evitar esta guerra, en 1884 y 1885 se celebra el Congreso de Berlín, porque había que poner remedio a esta aventura de estar cada uno por su cuenta conquistando países y conquistando territorios. Y la solución fue repartirse el mundo como si fuera un pastel entre los principales países del mundo. ¿O creéis que las fronteras de África son normales? Y el reparto fue el siguiente. Reino Unido obtuvo el imperio más grande, ocupando Egipto, Sudán, Kenia, Sudáfrica, Bechuanalandia, Burundi, Gambia, Ghana, Nyasalandia, Namibia, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Tanganica, Rodesia, Zanzíbar, Uganda, Bahrein, Bangladesh o Pakistán Oriental, pero también Brunei, Birmania, Emiratos Árabes, la India, Irak, Palestina, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Nepal, Pakistán, Qatar, Ceilán, Hong Kong, Singapur, Adén, Omán, Canadá, Guayana, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, Australia, Nueva Zelanda y en Europa incluso llegó a ocupar Gibraltar, Chipre y Malta. Francia ocupó Argelia, Dahomey, el Alto Volta, Camerún, Congo, Costa de Marfil, el Chad, Djibouti, Gabón, Guinea, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, la República Centroafricana, Senegal, Togo, Túnez, Camboya, Laos, Líbano, Vietnam, la Guayana, las Antillas, Nueva Caledonia y la Polinesia. Alemania, y atento a esta porque es importante y después voy a explicar por qué, ocupó Burundi, Camerún, África del Sudoeste, Ruanda, Tanganica, Togo, Uganda, Nueva Guinea, las Marianas y en Asia el Seychelles. Estados Unidos ocupó Cuba, Puerto Rico, Haití, Panamá, Nicaragua, Alaska, República Dominicana, las Filipinas y en el Pacífico Hawái, Midway y Guam. ¡Qué casualidad! Los países que pertenecieron al Imperio Español. Y a Portugal aún le quedaban algunos países de su antiguo imperio: Angola, Cabo Verde, Guinea, Mozambique, Sao Tomé, Goa o Timor. Italia poseyó Abisinia, Eritrea, Libia, Somalia, Albania y el Dodecaneso. Japón ocupó Corea, Manchukuo, Formosa, Sajalín, algunas islas en Oceanía y algunas ciudades chinas. Holanda ocupó Transvaal y Orange en Sudáfrica, Indonesia en Asia y Surinam en América. Y Dinamarca hizo lo mismo en Groenlandia e Islandia. Bélgica obtuvo el Congo, Ruanda y Burundi, y Rusia se extendió por Siberia y territorios de las estepas asiáticas como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. Mirad los países que ocupó Alemania, totalmente aislados y siendo muy pocos. Cuando el pastel ya había sido repartido por todos los países, Alemania alegó que no estaba conforme y que o se hacía una nueva repartición de los países del mundo donde Alemania escapase mejor, o se dedicaría a conquistar y a arrasar territorios que ya pertenecían a otros países. Sobre todo los territorios que había ocupado Francia, su gran enemiga. ¿Y por qué Francia? Porque Francia era la segunda potencia mundial y Alemania quería ese puesto. Aquí es cuando se da entonces la Europa de Bismarck, los sistemas bismarckianos. Bismarck, el canciller alemán, logró realizar una serie de acuerdos internacionales y de alianzas internacionales para conseguir aislar diplomáticamente a Francia. De hecho, lo consiguió. Sin embargo, cuando subió al poder Guillermo I, el nuevo Kaiser o emperador alemán, destituyó a Bismarck y se preocupó por deshacer todas las alianzas que Bismarck había hecho. El nuevo Kaiser tenía la idea de que Alemania ya de por sí sola era bastante grande y no necesitaba de ninguna alianza para hacerse valer en Europa e incluso para imponerse. Y haciendo caso omiso a las advertencias del resto de Europa, comenzó a invadir territorios que pertenecían a otras potencias. Poco a poco se fueron diferenciando varios bandos.
hasta que en 1914 la muerte del heredero del Imperio Austrohúngaro es la causa principal del estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante el final de la Guerra Mundial y en la posguerra se da el proceso de descolonización, donde las metrópolis recogieron los bártulos y se volvieron a sus países, dejando desmantelados totalmente aquellos territorios que habían ocupado durante años. Les había saqueado las materias primas, les había saqueado las fuentes de energía y les habían dejado toda una infraestructura montada que esos países no sabían manejar. Dicho de otro modo, les dejaron la caña de pescar, pero se habían llevado todos los peces. Desde entonces, los países del hemisferio sur luchan por el desarrollo de su industrialización, pero sus productos nacionales no pueden hacer frente ante los estandarizados de los países o de los mercados del norte, donde ese monstruo llamado gran capitalismo cada día se hace más fuerte. Además, hay muchas empresas extranjeras que siguen quedando en algunos países, sobre todo de África o de Latinoamérica, donde se están adueñando de los recursos a través de la extracción de los nitritos, por ejemplo, en Chile, o de esmeraldas y otras piedras preciosas o diamantes en algunos países de África. Por ello, las políticas de estos países están encaminadas en la nacionalización de sus recursos, aunque también hay que tener en cuenta que la corrupción de estos políticos, más que ayudar a desarrollar el país, lo que hace es hundirlos más en las miserias, porque aunque intenten nacionalizar sus recursos, cierto es que a través de sobres B y de sobornos venden los recursos de sus países hacia empresas extranjeras. Si eres de alguno de estos países que están sufriendo cómo sus políticos están vendiendo sus recursos y sus materias primas hacia el extranjero, déjame un comentario y si no, déjame tu opinión igualmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, que ya estamos cerca de los 20.000, y darle a la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevo material. Ya nos vemos más de seguido. Bienvenidos a la nueva temporada, bienvenidos al nuevo curso. Te invito además a que me sigas en Instagram, que cuelgo además material distinto al del canal. Y por supuesto, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.